Aquellos que están sintonizándolo por internet, usted está sintonizando la iglesia La Voz del Espíritu Santo, ubicada en la calle Carazo 146, en el pueblo de Guaynabo, Puerto Rico, la isla del Cordero, cuyo Cordero está plasmado en su escudo, y que lo sepa bien el mundo entero, porque hemos sido sellados desde el origen de la creación para este momento. Para este momento nos ha llamado Dios, y esta isla ha sido sellada con la marca del Cordero. Dile al que está al lado, yo tengo la marca del Cordero. La sangre de Jesús me ha sellado. Y hoy me posesiono y me posiciono en autoridad y poder contra las tinieblas. Y hoy se va a desatar el comienzo del último y gran avivamiento que nacerá para Puerto Rico y el mundo entero. Lo declaramos en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Denle un aplauso al Señor. Claro que sí. La gloria y la honra es para el que vive. Así que cuando empezamos a entender lo que el Señor nos quiere traer a través del título de la predicación de hoy, tenemos que entender que hemos pasado de muerte a vida. Y por lo tanto, cuando pasamos de muerte a vida, para la instalación de una vida, tiene que ser restablecido la activación de un ADN. El ADN es la codificación celular que lleva el desarrollo y el punto final, desde el nacimiento hasta el punto final de muerte. Pero te quiero decir algo nuevo. El ADN espiritual no tiene punto final. ¿Tú me estás entendiendo? El ADN de esta carne tiene punto final, pero el ADN espiritual que mora en la carne, que es el Espíritu de Dios en nosotros, no tiene punto final. Porque su codificación es hasta la eternidad. Puta, maizota, porque yo estoy configurando un pueblo para desatar el último y gran avivamiento. No es casualidad que tú llegaste, porque es que tengo propósitos contigo. Y tu propósito más allá de Ponce, porque tú lo sabes que lo he hablado contigo. Como me lo has pedido, así lo haré. Yo te traje a ti, a Zip-Zap, para un propósito cuya revelación recibiste y darás a este pueblo más adelante, junto con tu esposo, pastor de Estados Unidos. El propósito es para redimir, para rescatar lo último que se ha perdido sobre la faz de la tierra, que es el conocimiento de su verdad. Dios quiere que en este último tiempo podamos ir rescatando lo que queda de las almas perdidas que están abandonadas completamente, carentes de un evangelio real, de poder y de autoridad. Dios lo quiere manifestar. ¿Y a quién va a usar? A ti, pueblo de Dios, que estás ahí. A líderes que se han consagrado a mí, están dispuestos a dar la gran batalla para llevar mi palabra y manifestar su gloria. Eso es lo que va a hacer Dios en este último tiempo. Y parece sencillo, pero es grandísimo. Es una explosión incalculable de poder. Dios quiere usarte y Él lo ha decidido. Por eso hoy estás aquí en este día y en esta hora con un propósito para un cumplimiento profético en el tiempo escatológico que está viviendo la iglesia neotestamentaria. La iglesia neotestamentaria es la que nació de 1948 en adelante, cuando Israel pasa de ser un estado a ser una nación, porque el tiempo profético está medido en el propósito del pueblo de Dios que se llama Israel. Y usted tiene que darse cuenta que Dios ha afinado todo para que se cumpla el propósito profético en este último tiempo. Y somos bendecidos de estar viviendo este último tiempo. ¿Cuántos le dan la gloria al Señor? Dicen, gracias Señor, porque soy parte de lo que tú quieres hacer. Por lo tanto, cuando se activa el ADN espiritual que somete a la carne el ADN carnal, tú empiezas a caminar en una atmósfera espiritual superior a lo que habías visto anteriormente. ¿Por qué? Porque el poder de su presencia te va a elevar
al rango espiritual de autoridad y de poder para romper toda obra de maldad. De tal manera que el poder de su presencia va a desplazar las tinieblas en el alma de las personas que desconocen la verdad de Cristo. El propósito es que todos procedan al arrepentimiento y sean salvos. Ese es el propósito. Y eso es lo que ha de venir para este pueblo en este último tiempo. ¿Por qué eso es así? Porque Dios le plació que la luz del evangelio de su verdad resplandeciera en nosotros para alumbrar la oscuridad de este mundo que está viviendo en las tinieblas. Y quiso ser que seamos sal de la tierra. ¿Para qué? Para que podamos endulzar el propósito que Él tiene para su pueblo. Porque aunque tú y yo estamos aquí, Él le interesa que salgamos de estas cuatro paredes que estamos para llevar el poder de su presencia a aquellos que todavía no te conocen. Y a muchos que dijeron y creyeron conocerte, pero realmente tampoco le conocen. Hay mucho más pueblo apartado de lo que uno piensa. Estuve haciendo una estadística de eso. Y de 10 personas, 8 son apartados. Y no se atreven ni decirlo. Porque el enemigo le ha callado la boca. Le ha cambiado el entendimiento. Y le ha quitado la fuerza de reconocer los valores por lo cual muchos fueron criados. Este es el tiempo de nosotros. Este es el tiempo de Dios. Este es el tiempo de la manifestación de su gloria. Y después de esto, nos vamos vivos para el cielo. ¿Sabe lo que es eso? Esto es espectacular, hermano. Estamos viviendo un tiempo espectacular. Pero quiero decirte algo. Este tiempo es de valiente. Los cobardes aquí no van para ningún lado. Este tiempo de valiente. Este tiempo de aquellos que proclaman el evangelio sin miedo. Y las cosas ocurren. Porque Él quiere hacer eso. Acuérdate que no es en tu poder, no es en tu fuerza, ni tu autoridad. Es en su poder, es en su fuerza y su autoridad. Cuando entendemos esa dimensión tripartita, que es el Padre, que es el Hijo, que es el Espíritu Santo que mora en ti, entonces tú tienes la deidad plena para el cumplimiento profético para este tiempo. Por eso es importante que tengamos que ser y necesitamos ser vasos de honra limpios, dignos de que Él pueda utilizarnos a cada uno de nosotros. Es importante que hagamos las cosas como dice la palabra que está escrita. No como un hombre dijo, no como a mí me parece, no como a mí me hubiera gustado, no porque así se ve más bonito, no. Estás equivocado. Es como Él dice que tiene que ser. Y nosotros tenemos que ser dispuestos en obediencia a lo que Él nos quiere dar. El orgullo, la altanería, el conocimiento, el creer saber son fuerzas antagónicas a la de Cristo. Porque Jesús vivió en un cuerpo similar al tuyo, similar al mío. Y Él dijo claramente, yo no me mando ni hablo por mi propia cuenta, sino hablo y hago lo que el Padre me dice que haga. Tenemos que aprender. Hay que aprender que no es en la fuerza de nosotros. No como nos dijeron que tenía que ser. No como creímos que tenía que ser. No. Es como Él dice que tiene que ser. Así que tú y yo somos los que le vamos a dar sentido al tiempo profético a través de dejar que Él haga lo que tiene que hacer con nosotros. Quiero decir, pueblo de Dios, y aquellos que están por internet sintonizando en diferentes partes del mundo, tú y yo somos los responsables del cumplimiento profético que Dios quiere para este tiempo. Porque tú y yo somos los agentes del cambio que nos vamos a dejar usar por Él en obediencia a Él para el cumplimiento del propósito del Padre. Es importante que usted entienda esto. El mover de nosotros tiene que ser el mover del Espíritu de Dios en nosotros, ordenado por el Padre a través del Hijo, para que caminemos en su verdad absoluta. Solo entonces y únicamente entonces la manifestación del poder de su gloria ocurrirá.
Es lo que Él quiere para este último tiempo. Y hoy ustedes están aquí para ser sellados para ese propósito. Así que vamos a empezar a darle forma a esto. Esta es la introducción. De manera que vamos a usar el libro de Jonás. ¿Por qué es el libro de Jonás? El texto base aquí en esta mañana es el capítulo 4. Pero quiero darle un breve repaso para aquellos que no estén muy al tanto de quién era Jonás. Jonás fue un profeta en los tiempos de los profetas de Amós, en los tiempos de Oseas. Y Jonás era un profeta que tenía unas características muy similares a la iglesia neotestamentaria hoy en día. Porque Jonás tenía un carácter fariseísta, típico de la iglesia neotestamentaria hoy en día. Era sectario, era una persona que imponía su criterio, era una persona que, a pesar de que estaba en la época del Antiguo Testamento, conocía la misericordia de Dios, pero quería imponer su criterio. Y eso es característica que Dios ha usado para este tiempo, enseñarnos que en esos errores que Jonás cometió, la iglesia no debe caer, porque está cayendo ahí. Así que ese carácter de fariseísmo que estaba en Jonás es típico de lo que estamos pasando hoy en día. Y vemos que Dios llamó a este varón, y cuando recibió el llamado, Jonás, hijo de Amitai, en lugar de ir a Nínive, se desvía y va a huir de la presencia de Dios y coge camino a Tarsis. Cogió para el lado contrario. Y pagando el pasaje, entró a un barco. ¿Y qué pasa? Cuando se mete en ese barco, como en él había la acción contraria de lo que Dios quería, el barco cae en maldición. Y empieza una tempestad a moverse de una manera violenta. Y las personas que no conocían a Dios, pero que sabían que Jonás era hebreo, van y lo buscan y él está en el fondo del barco durmiendo. Característica de la iglesia que duerme hoy en día. Está durmiendo, caminando hacia el lado contrario, porque el que lleva la vida de ese barco y el timón son las tinieblas. Entonces Dios, para despertar un poco y avivar y traer a colación lo que está pasando, permite una tempestad en el mar. Y ellos claman a los dioses con letra minúscula, dioses politeístas, y dicen, pero los dioses no nos responden, y van y buscan a Jonás en el fondo del barco. Le dice, oye, ¿qué es lo que está pasando? Mira, nos ahogamos y tú estás como si nada. Iglesia, Puerto Rico se nos cae y la iglesia no se mueve. Exactamente lo mismo. Y ellos deciden hablar con Jonás, y Jonás se levanta con una conciencia culpable y le dice, verdaderamente, esto es por causa mía. Será mejor que me echen al agua. Pero como hombres que creen en el politeísmo y no conocen a un Dios verdadero, trataron de canalizar ese barco por el rumbo correcto y no dejar que se dañara por las olas tempestuosas. ¿Y qué pasó? Tuvieron que tirar a Jonás al agua porque no pudieron contra las olas tempestuosas. El mundo quiere resolver a Puerto Rico con leyes, con mandatos, con estatutos, ahogando el pueblo que no puede más, con impuestos que no pueden más, y finalmente no resuelven el problema ni pueden pagar la deuda. Exactamente el carácter farisaico que estamos viviendo. Así que Jonás dice, será mejor que me echen al agua, y ellos lo echaron al agua. Y ahí Dios tenía un gran pez para que lo capturara y tuviera 3 días y 3 noches. Entonces ese pez, que simboliza uno de los dioses más grandes en la tierra donde iba a ir Jonás, que era Nínive, es el que lo va a llevar al destino profético para el propósito de Dios,
para salvar a los ninivitas. Y usted va a decir, pero era natural que él se manifestara contrario a la orden que Dios le diera. Y usted va a decir, porque él vivió en Jerusalén y vio cómo los ninivitas destruyeron a Jerusalén. Vio cómo los ninivitas mataban a la gente y lo dejaban 3 días muerto, clavado ahí en una cruz, para que la gente viera que el que desobedecía las leyes de los ninivitas, ellos no mataban. O sea que eran criminales y dejaban que los pájaros de ese cadáver lo destruyeran para que el pueblo viera y respetara. Entonces Jonás, conociendo los ninivitas, habiendo vivido en carne propia, como hemos vivido todos los que estamos en Puerto Rico, decidió tomar una acción contraria a Dios. Dios lo quería instituir para el camino de la misericordia de Dios y el arrepentimiento de los ninivitas, pero Jonás no quería que Dios hiciera eso. Siendo un profeta del Antiguo Testamento, conocía ya la misericordia de Dios. Y usted se va a preguntar, ¿y cómo él conocía la misericordia? Él la conocía porque cuando Dios lo tomaba en el Espíritu, la misericordia de Dios, que es un atributo del Espíritu Santo de Dios, se lo dio a conocer. Y ahí es donde Dios empieza a trabajar con él, pero utiliza esa gran debilidad para manifestar su gloria final de salvar a los ninivitas. Así que Dios lo lleva en ese gran pez y lo tiene 3 días. Y él decide arrepentirse de su mala decisión, porque a veces Dios permite que el pecado suba hasta más no poder, que perjudique y involucra al pueblo, para que el pueblo se vea involucrado en un hoyo donde no puede moverse para aquí ni para allá, ni para adelante ni para atrás, y tiene que mirar hacia arriba. Y eso es exactamente lo que él hizo con Jonás. Pero Jonás fue persistente en ser cabeza dura, duro de cerviz. Cuando lo tira a tierra a unos 1200 kilómetros de Tarsis, lo hace caminar a pie y fue pregonando que un pez lo llevó aquí. Y usted sabe cómo son las noticias, ruedan más rápido las noticias malas que las buenas. Las cosas difíciles e increíbles son las que ruedan primero. Así que llegó el mensaje a Nínive de que Jonás fue vomitado por la boca de un pez grande. Yo traté de hacer una correlación histórica, si era el pez Dagón, que me imagino que sí, es como estilo ballena, que domina todos los campos. ¿Y por qué le traigo a colación esto? Porque el pez Dagón está puesto en la mitra del Papa. Para el que no lo sabe, pues lo sabe ahora. Y ese pez Dagón, ellos le daban mucha importancia porque era uno de los dioses de ellos más grandes. Así que Dios utilizó ese pez para que ellos vieran que el Dios que les servía a Jonás, el Dios que les servía a los israelitas, era más grande que el pez que ellos creían que era grande, que es un Dios de ellos. ¿Por qué? Porque el pez Dagón era un Dios del politeísmo, de autoridad y de poder. Y si el Dios que le servía a Jonás pudo doblegar el Dios de ellos más grande, quiere decir que el Dios de Jonás era más grande que el de ellos. ¿Usted me está entendiendo? Así que aprovechó la rebelión de Jonás, aprovechó la desobediencia de Jonás para darle a entender que la misericordia de Dios es más grande de lo que el mundo puede entender. En Puerto Rico el pecado ha subido a las narices de nuestro Creador. Y la iglesia lo único que ha hecho es criticar, hablar, criticar, hablar, criticar y hablar. Y estar en los foros. ¿Sabe una cosa? Esa no es la pelea que quiere el Señor. Por eso no hemos tenido éxito. Pero alguien se levantó y le cuestionó cuál es la receta para esto. ¿Cuál es la receta que necesitamos para el Puerto Rico que se nos cae encima? Y la receta tiene un nombre: avivamiento. Avivamiento. Tuve 3 días y la única respuesta era avivamiento.
Es lo que viene, es lo que Él quiere y es lo que Él nos va a dar. Y tenemos que anhelarlo con toda la fuerza de nuestra alma. Él quiere darnos esto para enseñar su gloria en este último tiempo, antes del levantamiento de la iglesia. Tú estás aquí para ser sellado para ese propósito. No es casualidad que ustedes llegaran, porque a muchas partes del mundo llevarás el mensaje y la gente verá mi gloria. No tendrás calendario para la fecha, porque estarás lleno, lleno, lleno. Y volarás y volarás y volarás, pero irás tras el cumplimiento de lo que te he encomendado y te sello en este día. Lo mismo es para ustedes. Los trajes de Estados Unidos aquí para este propósito. No es nuevo para ustedes. Les doy la revelación de lo que ya ustedes han recibido en oración. Así que vamos a ver el versículo 4, capítulo 4, el versículo del 1 al 2, para empezar a darle forma a esto. Dice, y oró a Jehová y dijo, ahora, oh Jehová, ¿no es esto lo que yo decía estando aún en mi tierra? Por eso me apresuré a huir a Tarsis, porque sabía que tú eres Dios clemente y piadoso, tardo en enojarte y de grande misericordia, y que te arrepientes del mal. Ese es el versículo 2 del capítulo 4. Quiere decir que vemos que la misericordia, ese es el capítulo 4 de Jonás, versículo del 1 al 2. Vemos que Dios es grande misericordia y le agrada que el pueblo se arrepienta en su mal camino. Jonás conocía la misericordia de Dios, conocía la naturaleza del Padre, perdonador y misericordioso. Pero Jonás tenía un problema serio. Jonás tenía el prejuicio neotestamentario que está permeando en las iglesias en el mundo entero. Es un prejuicio que nosotros tenemos que romper. Y la única forma de romper prejuicio es hacer un juicio antes de. La única forma que podemos romper esto es con la unción que pudre el yugo. ¿Por qué en Puerto Rico hay tantas iglesias y no se pueden unificar? Por el prejuicio. Por el prejuicio. Por el espíritu fariseico que permeaba y dominaba a Jonás. Por los sectarismos. Por los nombres. Por las denominaciones. ¿O acaso habrá algún otro Dios fuera del Dios Padre Jesucristo Todopoderoso que nosotros podamos alabar fuera de Él? Entonces, si estamos unidos por un mismo Espíritu, por un mismo Dios, lavado por una misma sangre, que es la sangre que se derramó en la cruz del Calvario, que cubrió el madero completo, con todos nuestros pecados fueron limpiados y quitados, no solamente para salvación y vida eterna, sino para limpiarnos de todas nuestras enfermedades. ¿Por qué no podemos estar de acuerdo? ¿Por qué? Por lo mismo que Jonás. Jonás era tan cabezón, tan duro de cerviz, que Dios le hizo una calabacera para taparlo del sol, de una noche para otra. Y después de una noche para otra le puso un gusano a la calabacera para que se muriera. Y él insistió y dijo que estaba con tanto coraje por la misericordia de Dios que prefería morirse antes de vivir. Usted puede entender lo perdido que estaba ese profeta, el coraje que albergaba, la falta de la necesidad de otorgarse un perdón a él mismo y a los ninivitas. La historia dice que el pueblo de Nínive era tan bien desarrollado que tenía avenida donde cabían 3 carretas juntas y no chocaban una con otra. O sea que era un pueblo altamente desarrollado, no solamente en tecnología, sino que económicamente era poderoso. Y cuando analizamos todo esto, vemos que la iglesia ni siquiera se preocupa
por aquellos que se sienten en confort de las comodidades que da el dinero, los placeres de este mundo. La iglesia tiene que moverse a buscarlo. La iglesia tiene que penetrar a esos foros, pero no penetrar para decirle yo te voy a prosperar multiplicando los millones que tienes. No, eso es una añadidura. Tú tienes que darle la solución de vida eterna que ni con receta médica ni con dinero se puede comprar. Tienes que dársela, mediado por el Altísimo, creador del cielo y de la tierra y del universo, y dueño de todo lo que en ella hay, y que por él y para él se sustenta todas las cosas. De ese es que tienes que hablarle. Por eso es importante que el avivamiento venga. Es importante y necesario que el Espíritu de Dios se derrame a toda carne. Cuando esas cosas empiezan a ocurrir, entonces el mundo empieza a entender que es de Dios y de parte de Dios de donde proviene todo lo que realmente está ocurriendo, y empiezan a conocerle a Él. Santiago 2:13 dice así: para juicio sin misericordia se hará con aquel que no hiciere misericordia, y la misericordia triunfa sobre el juicio. Quiere decir que somos llamados como iglesia a misericordia. Somos llamados a ver en el amor de Cristo lo que está sucediendo con el pueblo que está en oscuridad. Efesios 2:4 te lo dice de otra manera. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecado, nos dio vida juntamente con Cristo. Por lo tanto, su misericordia es el tiempo profético para el arrepentimiento de los caminos de perversidad que vive Puerto Rico. Y es importante que usted entienda esto. En Puerto Rico hay una decadencia moral que todas la conocemos. No hay respeto por los valores. No se sabe ni dónde es la izquierda ni dónde es la derecha. No saben discernir entre lo bueno y lo malo. Lo malo lo llaman bueno y lo bueno lo llaman malo. Legislan contra los principios morales. No hace muchos días atrás tuve la oportunidad de ver un cabildero. No voy a decir el nombre ni de parte de quién venía, pero era del gobierno. Y simplemente le dije: ¿y tú crees que esa ley que tú estás creyendo, que no es ley todavía, que es poder todavía del gobernador, por una carta de mandato, puedes la población seguir creciendo cuando tú adoptas personas para hacer lo que tú vives y lo que tú crees? Porque hasta donde yo soy, un hombre con un hombre no se puede reproducir. Una mujer con otra mujer no se puede reproducir. Entonces, ¿has pensado un poquito más allá? ¿Cómo puede crecer la población y generar dinero para pagarte el sueldo a ti, que gana más de 100,000 pesos al año? Como cabildero, así están pagando. Y me dice, ¿sabe qué me dijo? Ese no es mi problema. Dios, ese sí es tu problema. Porque tú estás trabajando por alguien que el pueblo votó. ¿Y usted cree que yo puedo cambiar eso? Yo no puedo cambiar eso. Yo, ¿sabes qué? Vivirás y vivirás eternamente equivocado. Y lo triste de esto es que por causa tuya miles de personas también irán al infierno, donde tú irás si no te arrepientes. ¿Eso es palabra fuerte? Sí, es fuerte, claro que sí, pero no me voy a retratar de ella, porque esto me lo dijo hace tiempo, y por ella vivo y por ella viviré. La iglesia tiene que levantarse en autoridad y poder. La iglesia tiene que ejercitar el poder de Cristo, llevando la verdad a donde quiera que sea necesario. Dios no te va a dejar nunca en vergüenza porque hables esta verdad. Él respalda su palabra y la respalda con hechos sustanciales de vida para hacer retroceder las tinieblas. Pero va a ser algo más fuerte todavía. Se llama avivamiento. El avivamiento no es más que otra cosa que la manifestación de su poder. Si usted orar por la gente, la oscuridad que hay en el alma de la gente va a retroceder y va a venir la convicción del pecado.
Cuando Él me bautizó en fuego a mí, yo llegaba a la gente preguntando una dirección y la gente salía de la cocina de las casas acá gritando por el pecado que habían hecho y lo empezaban a declarar. Otros gritaban: ore por mí para yo ser sano de aquello o lo otro que tenía. Corriendo la gente. Yo no sé quién era la gente, pero el poder de su presencia los identificaba. Y el poder de su presencia resplandecía las tinieblas que habían en su alma y los traía al arrepentimiento. Yo llegaba a los sitios, levantaba las manos y los enfermos fueron sanados y yo no había orado por nadie. Estando en fuego, bautismo en fuego. Estoy diciendo esto porque esto usted lo va a empezar a recibir, por eso se lo estoy diciendo. La gloria y la honra es para el Señor, yo no tengo nada, no se confunda conmigo. La gloria y la honra es para el que vive. Era tanto el poder de su presencia que en un día me invitan a dar una conferencia al restaurante Ping Pong en Cagua y le digo al que está organizando la fiesta, la actividad: esas mesas no deben estar ahí, porque cuando el poder de Dios empieza a caer, se van a desplazar y al parking van a caer, los cristales de las ventanas y de las puertas se van a romper. Y él me dijo que eso nunca pasaba allí. Y yo, porque nunca ha llegado el poder de su presencia. Aunque ustedes se reúnen a buscarla, nunca ha llegado. ¿Y qué pasó? Que así mismo ocurrió. ¿Por qué? Él quiere traer ese avivamiento para que en este último tiempo vean quién es Él. La gente se interese a buscarle. La gente busca del poder de su presencia para crear una convicción del pecado y separarse del pecado. Y lo quiere hacer contigo. Por eso te convocó hoy aquí. No te convocó para entretenerte con bonita música. No te convocó para traerte palabras bonitas. Te convocó para sellarte, para su gloria. Y eso es lo que va a venir. Él anhela, quiere, desea que sea de esa manera. Y ha convocado a su pueblo para el cumplimiento profético de Él. Puerto Rico tiene que enfrentarse a las tinieblas con autoridad y poder para poderlas derrotar. Sabemos que hay un aumento violento de delitos que el hombre no va a poder corregir con los tribunales, ni con la policía, ni con nada. Porque Dios le ha placido que sea a través de una intervención divina. ¿Y por qué? Porque sabemos que detrás de todo esto hay un plan oculto de las tinieblas. Y tú no puedes ir a las tinieblas a pelear con M14, con una 45, con un cañón de 30 milímetros, con una Thompson 40. No. Tienes que pelearla con el poder del Espíritu Santo de Dios. Y eso es lo que la iglesia tiene que entender. Que no podemos delegar en las autoridades. La iglesia tiene que moverse. Hacer lo que Dios quiere que hagamos. Es necesario que se haga de esa manera. De otra manera no vamos a tener éxito bajo ninguna circunstancia. La inmoralidad ha llegado a lo más alto en los medios de comunicación que tenemos de una manera desastrosa, donde ya a nadie le importa lo que pase. Incluso cuando pasa una noticia mala, la utilizan para vender más periódicos que nunca, para traer más anuncios a la televisión que nunca, para que todo el mundo ponga atención hacia esto. De una mala noticia, querer hacer algo bueno, porque así está el pueblo equivocado. Nínive estaba que no sabía ni quién era a la izquierda ni quién era a la derecha. Puerto Rico está igual. Aquí nadie sabe lo que es correcto, lo que es incorrecto, lo que es la derecha y lo que es la izquierda. Por eso es que Dios ha designado que la receta está en un avivamiento. El pecado ha subido a las narices de nuestro Creador. Ya le apesta a Él. Hay una apatía. Hay un deseo desenfrenado de ocultar la verdad de Cristo. Y es un mandato expuesto y deliberado
por la gente que está en eminencia. La judicatura, el Senado, los legisladores, el gobernador y todo el andamiaje de sus departamentos y todo su gabinete. Porque es un mover de oscuridad quien está tomando las riendas del pueblo. Lo tiene ya. Pero Dios, que en su misericordia es más grande y poderoso, le ha placido desplazarlo con su poder. La iglesia tiene el poder, tiene el mandato, y como yo siempre les digo a ustedes, si se quiere y se puede y se debe, no hay razón para que no se haga. Y tenemos que pararnos derecho, con unción y poder, con vidas transparentes de autoridad y de poder, para que esto que quiera hacer Dios, seamos parte formal, funcional, práctica de autoridad y de poder, y se desplace el avivamiento en los 4 puntos cardinales de Puerto Rico. Es necesario que lo entendamos, que lo anhelemos, pero quiero dejarle saber un axioma importante en medio de todo esto. El hombre que cree en el avivamiento es el hombre que verá el avivamiento. Tienes que creerlo, tienes que anhelarlo y lo vas a recibir. Tú y yo somos esos agentes para provocar ese cambio. Y quiero decirte que cuando partamos a la eternidad, Él nos va a preguntar, ¿qué hiciste con lo que yo puse en tu mano? Al final del camino, conociendo la misericordia de Dios, conociendo que Dios quiere que el pecador proceda al arrepentimiento y sea salvo, tú y yo tenemos que estar cónsonos y armónicamente con esa palabra. Porque somos los responsables, y esto es importante, somos los responsables porque somos la iglesia neotestamentaria de los destinos proféticos de esta isla. Esta isla no puede seguir fraccionada en cantitos de iglesia. Tiene que haber una unificación completa, con un mismo sentir, con un mismo espíritu y lavado por una misma sangre. Y tú y yo vamos a ser la punta de lanza para llevar esto a diferentes partes de Puerto Rico y posteriormente del mundo. Jonás estaba ofendido hasta la muerte por el gusano de la calabacera. Y Dios lo llama a una confrontación. ¿Será posible que tú te ofendas por mi misericordia? ¿Será posible que la iglesia entienda que no tiene que hablar para castigar a que está haciendo el mal? Cuando tú y yo sabemos que lo que opera en ellos es el espíritu de oscuridad, el cual tenemos que desplazar con el poder de Dios. Si nosotros sabemos que lo tenemos que desplazar con el poder de Dios, ¿qué hacemos hablando cosas vanas, ofensivas, egolesivas, que finalmente responden a planos egoístas, de sensibilidades tocadas para la manifestación personal en contra de lo que tú estás haciendo? No. Eso no es lo que quiere Dios. Dios quiere dejar su amor a través de la misericordia, pero por el poder de su presencia causar en ellos un arrepentimiento. Cada vez que la iglesia se pone y los critica, ellos utilizan esa información contraria para cimentarse en principios equivocados y coger ira y rebelión contra la iglesia. Yo quiero decirte que más de la mitad de los homosexuales fueron creyentes. Por lo tanto, necesitan la misericordia de Dios. Necesitan que le llevemos la información correcta. Pero ya a este nivel que estamos, no es hablando, no es dándole consejería, no es criticándolo, no es presentarle la palabra. No, nada que ver. Es con el poder de su presencia. Es el que va a desplazar la oscuridad almática de ellos. ¿Cuántas personas que han conocido la verdad están en la calle?
¿Por qué están en la calle? Porque no cultivaron la relación con Dios. Porque de alguna manera el enemigo se las ingenió para sacarlos de la iglesia. Porque de alguna manera el enemigo triunfó sobre la vida de ellos. ¿Y cuál es la responsable? Que la iglesia no da la información correcta. La iglesia no predica la palabra. La iglesia no ha cumplido con el mandato de Dios. Y tenemos que ser más sabios. Tenemos que usar la sabiduría de Dios, no para conglomerar gente, no para vernos más bonitos, sino para que todos y cada uno procedan al arrepentimiento y sean salvos. Pero sean salvos, y así como ha prosperado su alma, prospere la obra de sus manos. No puede prosperar la obra de tus manos si no aseguras un fundamento correcto para la vida de cada uno de ellos, que es la salvación y levantarlo en el último arrebatamiento que se va a ver para el pueblo de Dios. Si la iglesia no programa el propósito de Dios como un estilo de vida y secuencial de predicación, Puerto Rico jamás será levantado. Puerto Rico está en una muerte espiritual y una condenación eterna. Pero nosotros, que no hemos doblado la rodilla por los baales de la autoridad de las tinieblas que opera en este mundo, tenemos la autoridad para ejercitarla correctamente. Elías la tuvo. Eliseo la tuvo. Y si tú encuentras que esta predicación es fuerte, yo quiero provocar en ti un Elías. Yo quiero que te levantes en el poder de Dios a proclamar el evangelio de autoridad y de poder, porque ese avivamiento va a depender de nosotros. De nosotros. De nosotros. Ese amén debería romper ese techo. Amén. Dale un aplauso, Señor. Le voy a anticipar algo. Cuando esto se empieza a desarrollar, y el 1 de agosto empezamos el ayuno, cuando esto se empieza a desarrollar, los hijos de las familias cristianas homosexuales van a ser los primeros en dejar el homosexualismo. Las familias que tienen cristianas, que tienen drogadictos, van a dejar de ser drogadictos. La gente que vive asesinando y matando gente por sueldo, por dinero, van a venir arrepentidos de lo que están haciendo. Los gatilleros que hay en la calle, que por sangre suya, biológica, con sanguinidad biológica, son familia suya, al usted venir al avivamiento, ellos van a recibir el impacto de la verdad y van a venir a su casa arrepentidos de lo que están haciendo. Porque el avivamiento cuando comienza no se detiene. ¿Usted me entiende lo que estamos hablando? Van a haber cambios sustanciales de vida. Que usted dice, pero es que yo lo había puesto en oración hace años, pero mira lo que está pasando ahora. Pero Dios escuchó esa oración de lo alto. Y el ADN tuyo espiritual se activó para que eso se produjera a través de Él, que lo decidió, que Él creyó y su familia recibió. Así que cuando tú lo recibes, el impacto directamente empieza en tu familia y donde quiera que tú te pares. Mujeres prostitutas y promiscuas vendrán al camino. Dice, pero ¿qué es esto? ¿Qué hago? Orar por ellas y que reciban a Cristo. Hombres de pedofilia que están callados y no dicen nada, vendrán a decretar su pecado y vendrán al camino. Y están guardados en el closet, porque a veces no lo sabe la gente, pero vendrán, porque el poder de Dios destruye las tinieblas.
Así como se deshace el humo delante del viento, se va a deshacer la negrura del alma de la gente que está en pecado. Y resplandecerá el Rey de Gloria. Y ellos dirán, ¿quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos es el Rey de la Gloria. Denle un aplauso al Señor y adoremos al Rey de Reyes y Señor de Señores.